7 personas entraron. Las cámaras registraron 8. Nadie puede explicar quién era el octavo. Y lo más perturbador de todo es que esa figura aparece en cada toma, cada ángulo, cada segundo de grabación recuperada 11 años después. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Esta es la historia de la expedición Caverna Negra, un caso que desafía toda lógica y que mantiene a investigadores forenses, expertos en video y psicólogos debatiendo hasta el día de hoy sobre qué fue lo que realmente descendió a esas profundidades en octubre de 2013. La Caverna Negra no tiene ese nombre por casualidad. Ubicada en las montañas de la Sierra de Guadalupe, a 120 kilómetros al norte de la Ciudad de México, esta formación geológica ha sido temida por las comunidades locales durante generaciones. Los ancianos del pueblo más cercano, San Miguel de las Cuevas, cuentan historias que sus abuelos les contaron, historias sobre voces que emergen de la oscuridad, sobre exploradores que bajan solos y suben acompañados de algo que no deberían haber traído consigo. Pero en 2013, estas advertencias sonaban como superstición pintoresca para un grupo de jóvenes urbanos hambrientos de adrenalina y contenido viral. Mateo Sandoval tenía 23 años y era el líder indiscutible del grupo. Estudiante de comunicación audiovisual en la Universidad Nacional Autónoma, había convertido su pasión por la exploración urbana en un canal de YouTube que acababa de superar los 50,000 suscriptores. Alto, de complexión atlética, con barba cuidada y una sonrisa que inspiraba confianza, Mateo era el tipo de persona que podía convencerte de que saltar de un puente con una cuerda elástica era una idea sensata. Su cámara profesional, una Sony Alpha 7, era su posesión más preciada. La llevaba colgada al cuello como si fuera parte de su anatomía. Lucía Morales, 24 años, era la cofundadora del canal y la novia de Mateo. Licenciada en geología, aportaba el conocimiento técnico que el grupo necesitaba para no morir en cada expedición. Era quien leía mapas, quien calculaba rutas de escape, quien verificaba la estabilidad de las estructuras antes de entrar. De cabello negro recogido siempre en una coleta práctica, ojos verdes intensos y una seriedad que contrastaba con el entusiasmo perpetuo de Mateo, Lucía era el ancla de realidad del grupo. Llevaba un medidor de gases y un GPS satelital en su mochila, junto con un cuaderno de campo donde documentaba cada exploración con precisión científica. Diego Ramírez, 22 años, era el técnico de sonido y el bromista del equipo. Estudiante de ingeniería en sonido, había diseñado un sistema de grabación ambiental que capturaba hasta el más mínimo susurro en las locaciones que visitaban. Delgado, nervioso, con lentes de marco grueso y una risa contagiosa, Diego tenía el hábito de hacer chistes en los momentos más inapropiados, una defensa psicológica contra el miedo que todos sentían, pero nadie admitía. Sus audífonos profesionales nunca abandonaban su cuello, ni siquiera cuando dormía. Sofía Delgado y su hermana Camila Delgado, 25 y 22 años respectivamente, eran las especialistas en redes sociales del grupo. Sofía, la mayor, administraba todas las plataformas digitales, programaba publicaciones y respondía a comentarios con una dedicación obsesiva. Camila, estudiante de diseño gráfico, creaba las miniaturas, los títulos y toda la identidad visual del canal. Ambas tenían ese parecido inquietante que solo tienen los hermanos muy unidos, el mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos café oscuro, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaban algo interesante. Llevaban cámaras GoPro montadas en arneses de pecho para capturar perspectivas múltiples de cada exploración. Roberto Fuentes, 26 años, era el más viejo del grupo y el más experimentado en espeleología.
Había explorado más de 40 cuevas en todo México antes de unirse al canal de Mateo. Alto, corpulento, con manos del tamaño de palas y una calma que bordeaba lo estoico, Roberto era quien cargaba el equipo de seguridad pesado, las cuerdas de escalada, los arneses, los mosquetones, todo lo que podría salvar sus vidas si algo salía mal. Tenía una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, recuerdo de una caída en la cueva de los cristales en Naica. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Y finalmente estaba Elena Vargas, 22 años, la última incorporación al grupo. Estudiante de antropología, se había unido apenas 3 meses antes de la expedición a Caverna Negra. De estatura media, constitución delgada, con cabello corto teñido de rojo intenso y una mirada que siempre parecía estar analizando algo invisible para los demás. Elena había impresionado a Mateo con su conocimiento sobre las leyendas urbanas y el folclore de las cuevas mexicanas. Llevaba una libreta Moleskine negra donde dibujaba mapas conceptuales de cada historia que investigaban. Había algo inquieto en Elena, algo que los demás notaban pero no podían definir, como si llevara un secreto que pesaba demasiado para su estructura delgada. 7 personas, 7 exploradores con nombres, apellidos, historias, familias esperándolos en casa. Entonces, ¿quién era el octavo en las grabaciones? Si te intriga este misterio tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque si logramos encontrar nuevas pistas sobre este caso, las compartiremos aquí primero. La decisión de explorar la Caverna Negra no fue tomada a la ligera. Mateo había estado investigando la ubicación durante 6 meses, recolectando testimonios, estudiando mapas geológicos antiguos, incluso contratando a un guía local que se retractó una semana antes de la expedición sin dar explicaciones claras. El canal necesitaba contenido impactante, algo que los distinguiera de los cientos de exploradores urbanos que saturaban YouTube. Las fábricas abandonadas y los hospitales psiquiátricos en ruinas ya no generaban las vistas que necesitaban. Necesitaban algo auténticamente perturbador, algo virgen, inexplorado. La Caverna Negra era perfecta. Ningún canal importante la había documentado. Los lugareños se negaban a hablar de ella con extraños, y los pocos registros oficiales que existían databan de 1952, cuando una expedición de espeleólogos franceses descendió 150 metros antes de abandonar repentinamente el proyecto. El informe oficial mencionaba inestabilidad estructural, pero los rumores locales hablaban de otra cosa, de gritos que no provenían de gargantas humanas, de sombras que se movían contra el flujo del agua subterránea. El equipo llegó a San Miguel de las Cuevas el 18 de octubre de 2013, un viernes. El pueblo era una colección de casas bajas de adobe, calles de tierra y una plaza central dominada por una iglesia del siglo XVIII dedicada al Arcángel Miguel. La temperatura había caído bruscamente esa semana, un frente frío, inusual para la región, que había traído neblina densa y persistente. Los 700 habitantes del pueblo los miraron con esa mezcla de curiosidad y recelo que los forasteros siempre despiertan en comunidades cerradas. Se hospedaron en la única posada disponible, una casa familiar convertida en alojamiento por la viuda Carmela Torres, una mujer de 70 años cuyo esposo había trabajado como guía de montaña hasta su muerte 15 años atrás. Esa noche, durante la cena, Carmela les sirvió mole poblano y les advirtió con voz temblorosa que reconsideraran su plan. Les contó que su esposo había entrado a la Caverna Negra solo una vez, en 1978, acompañando a un equipo de geólogos del gobierno. Bajó como el hombre bromista y alegre que era, y regresó en silencio, con la mirada perdida. Nunca quiso hablar de lo que vio allí abajo. Se negó a volver a trabajar como guía, y 3 meses después se quitó la vida
colgándose de una viga en el granero. Carmela enjugó una lágrima mientras decía esto, sus manos arrugadas temblando al sostener la jarra de agua de Jamaica. Roberto, el único que parecía tomar en serio la advertencia, preguntó si su esposo había dejado algún registro, alguna nota. Carmela negó con la cabeza. Solo había quemado su equipo de escalada en el patio trasero, como si quisiera borrar toda evidencia de esa expedición. Mateo agradeció la historia con una sonrisa diplomática, pero descartó la advertencia como folclore local amplificado por la tragedia personal. Diego hizo un chiste sobre fantasmas sindicalizados que asustaban a geólogos del gobierno. Todos rieron excepto Elena, que había dejado de comer y miraba fijamente su plato como si las piezas de pollo flotaran en un líquido más denso que la salsa. El sábado 19 de octubre amaneció con una niebla tan espesa que apenas se veían las casas del otro lado de la calle. Mateo decidió que era la atmósfera perfecta para la introducción del video. Filmó a todo el equipo preparándose, revisando listas de verificación, empacando baterías extra, linternas de repuesto, comida liofilizada, mantas térmicas. Lucía había calculado que pasarían entre 8 y 10 horas dentro de la cueva, descendiendo 300 metros según las estimaciones de los mapas antiguos, explorando las cámaras principales y regresando antes del anochecer. Roberto aseguró las cuerdas de escalada en mosquetones reforzados, verificó cada nudo con la meticulosidad de un cirujano preparando un bisturí. Diego probó sus micrófonos ambientales, capturando el sonido de la niebla, el ladrido distante de perros, el repique de campanas de la iglesia llamando a misa de 7. Sofía y Camila sincronizaron sus GoPros, configuraron las tarjetas de memoria de alta capacidad, ajustaron los arneses hasta que quedaron perfectamente ceñidos. Elena fue la última en estar lista, emergiendo de su habitación con ojeras pronunciadas, como si no hubiera dormido. Llevaba su libreta negra en el bolsillo frontal de su chaqueta impermeable, y cuando Mateo le preguntó si estaba bien, ella asintió sin convicción. A las 9 de la mañana partieron hacia la montaña en 2 camionetas todoterreno alquiladas en el pueblo. El camino era apenas un rastro de tierra serpenteando entre pinos y robles, tan estrecho que las ramas arañaban los costados de los vehículos. Tardaron 45 minutos en recorrer los 12 kilómetros hasta el punto de inicio. La entrada a la Caverna Negra era una abertura irregular en la roca caliza, parcialmente oculta por helechos y vegetación salvaje, como si la montaña misma intentara esconder su boca. Un arco natural de piedra enmarcaba la entrada, cubierto de musgo negro, el mismo musgo que daba nombre al lugar. Roberto comentó que el musgo negro era extremadamente raro en esa altitud, típicamente encontrado solo en cuevas con alta humedad y ausencia total de luz solar. Lucía tomó una muestra para analizarla después, guardándola en una bolsa hermética. Mateo filmó planos generales de la entrada desde múltiples ángulos. Narró una introducción dramática sobre lo desconocido, sobre adentrarse en las entrañas de la tierra donde ningún canal había llegado antes. Diego capturó el audio del viento silbando a través de la abertura, un sonido inquietante que parecía una respiración profunda y lenta. Antes de entrar, Roberto insistió en un último chequeo de equipo. Verificaron linternas frontales, todas funcionando. Verificaron radios de comunicación de corto alcance, todas operativas. Verificaron cuerdas, mosquetones, arneses, cascos, todo en perfecto estado. Mateo alzó su cámara Sony y dijo la frase que aparecería en la introducción del video que nunca se publicaría. Entramos 7 exploradores a documentar lo desconocido. Cuando salimos, ya nada sería igual. La ironía de esa frase solo sería evidente 11 años después, cuando las autoridades finalmente revisaran las grabaciones recuperadas.
A las 10:17 de la mañana, hora registrada en los metadatos de los archivos de video, cruzaron el umbral y la oscuridad los envolvió como un líquido denso y frío. Los primeros 100 metros fueron relativamente sencillos. Un túnel amplio con techo alto, piso irregular pero transitable, paredes húmedas que reflejaban la luz de sus linternas en patrones hipnóticos. La temperatura descendió abruptamente, de 18 grados centígrados en el exterior a 11 grados dentro de la cueva. Sus respiraciones se convirtieron en nubes de vapor visible. Diego comentó que la acústica era extraordinaria, que cada gota de agua cayendo resonaba como percusión en una catedral vacía. Sofía y Camila caminaban juntas, sus GoPros capturando todo desde ángulos de pecho, creando esa perspectiva en primera persona tan popular en videos de exploración. Elena iba al final del grupo, deteniéndose ocasionalmente para tocar las paredes con las palmas abiertas, como si leyera braille invisible en la roca. Roberto, liderando la marcha, usaba un contador de distancia atado a su cinturón, una rueda que medía cada metro recorrido. A los 150 metros, el túnel se dividía en 3 pasajes más estrechos. Lucía consultó su copia del mapa francés de 1952, comparándolo con las lecturas de su GPS, que comenzaba a perder señal satelital. Eligieron el pasaje central, marcado en el mapa como Corredor 1, el que supuestamente llevaba a la cámara principal de la caverna. El descenso se volvió más técnico. Necesitaron usar las cuerdas para bajar por una pendiente pronunciada de 30 grados, deslizándose en secciones donde la roca estaba cubierta por limo resbaladizo. Mateo filmaba todo, narrando en voz baja para no alterar el audio ambiental de Diego. A los 200 metros de profundidad encontraron la primera anomalía. Grabados en la pared, apenas visibles bajo capas de sedimento mineral, había símbolos que Lucía no pudo identificar. No eran glifos mayas, ni náhuatl, ni nada que ella reconociera de sus estudios de geología que incluían arqueología básica. Elena se adelantó, iluminó los grabados con su linterna y sacó su libreta negra. Comenzó a dibujar los símbolos con precisión obsesiva, murmurando algo que nadie más pudo escuchar claramente. Cuando Sofía le preguntó qué eran, Elena respondió sin levantar la vista de su dibujo. Advertencias. Esto está lleno de advertencias. Mateo, siempre el pragmático, sugirió que probablemente eran marcas de exploradores anteriores, quizás los franceses en los 50. Pero Roberto negó con la cabeza. Los símbolos estaban debajo del sedimento mineral, lo que significaba que tenían décadas, posiblemente siglos de antigüedad. Las marcas recientes estarían sobre el sedimento, no debajo. Continuaron descendiendo. A los 300 metros, el GPS de Lucía perdió completamente la señal. Sus radios de comunicación con el exterior también quedaron mudas, solo estática blanca. Estaban completamente aislados del mundo de la superficie. Mateo bromeó diciendo que era la desconexión digital perfecta, ideal para la concentración creativa. Diego no se rió. Había notado algo extraño en sus auriculares. Además del goteo constante del agua y sus propias pisadas, sus micrófonos ambientales estaban capturando algo más. Un sonido de frecuencia muy baja, casi subsónico, que vibraba en el límite de la percepción humana. Le mostró la forma de onda en su grabadora digital a Lucía. Ella frunció el ceño. Podría ser viento subterráneo, fluyendo a través de túneles más profundos, o agua corriendo en alguna cámara lejana. Pero la forma de onda era demasiado regular, demasiado rítmica. Parecía casi como respiración, pero amplificada y ralentizada. Diego guardó la grabadora, incómodo. Decidió no mencionar el sonido a los demás para no crear pánico innecesario. La cámara principal apareció después de 4 horas de descenso continuo.
Era una cavidad natural, del tamaño de una iglesia pequeña, con estalactitas colgando del techo como lanzas suspendidas, estalagmitas emergiendo del suelo en formaciones que parecían dientes irregulares. Un lago subterráneo ocupaba la mitad del espacio, agua negra como petróleo, perfectamente quieta, reflejando las luces de sus linternas como un espejo oscuro. La belleza era abrumadora y perturbadora al mismo tiempo. Roberto estimó que estaban a unos 350 metros bajo la superficie. El aire era denso, húmedo, con ese olor particular de lugares que no han visto luz solar en milenios, una mezcla de mineral, musgo y algo más, algo orgánico y vagamente pútrido. Mateo estaba extasiado. «Esto es oro puro para el canal», exclamó, su voz rebotando en ecos que tardaron 5 segundos en desvanecerse. Sofía y Camila filmaron panorámicas completas. Diego colocó sus micrófonos estratégicamente para capturar la acústica única del espacio. Lucía tomó muestras del agua, midió la temperatura, anotó lecturas de humedad y composición del aire en su cuaderno. Elena se alejó del grupo, caminando hacia el borde del lago, iluminando su superficie inmóvil. Se quedó allí, observando su propio reflejo en el agua negra durante varios minutos, hasta que Camila la llamó para que regresara al grupo. Decidieron tomar un descanso antes de explorar los túneles que salían de la cámara principal. Sacaron barras energéticas, agua embotellada, se sentaron en formación circular como campistas alrededor de una fogata invisible. Mateo revisó las grabaciones en su cámara, satisfecho con la calidad del material. Sofía verificó el estado de las baterías de las GoPros, todas por encima del 50%. Roberto estudió el mapa francés, identificando 3 túneles no explorados que salían de esa cámara, marcados en el mapa con signos de interrogación. Lucía calculó que aún tenían 4 horas de luz de linternas antes de necesitar volver. Diego se quitó los auriculares, masajeándose las sienes. El sonido subsónico se había intensificado. Ahora era claramente audible sin equipo. Una vibración grave que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mateo también lo notó. ¿Escuchan eso? Es como un zumbido. Todos asintieron. Roberto sugirió que podría ser resonancia sísmica, movimientos tectónicos menores amplificados por la acústica de la caverna. Elena no dijo nada. Había abierto su libreta negra y dibujaba furiosamente trazos rápidos y angulares que no parecían representar nada concreto, solo patrones geométricos cada vez más complejos. Entonces Camila preguntó algo que heló la sangre de todos. «Ustedes también lo ven, ¿verdad?». Señaló hacia el túnel del que habían emergido, el corredor 1. Allí, justo en el límite de donde alcanzaba la luz de sus linternas, había algo. Una figura, inmóvil, oscura, del tamaño de una persona. Todos dirigieron sus linternas hacia ese punto simultáneamente. La luz reveló solo roca, sombras, nada más. Camila insistió. Estaba ahí, los estaba mirando. Sofía, su hermana, le tomó la mano. Probablemente fue una ilusión óptica. Las sombras proyectadas por las estalactitas pueden crear formas que parecen humanas. Mateo encendió su cámara y filmó el túnel durante 30 segundos completos. No había nada anormal visible. Diego revisó su audio. No había captado ningún sonido de movimiento, ningún paso, ninguna respiración además de las suyas. Roberto sugirió que el cansancio y la falta de luz natural estaban afectando sus percepciones. Decidieron acortar la exploración, visitar solo uno de los túneles no explorados y luego comenzar el ascenso de regreso. Eligieron el túnel más ancho, marcado como Túnel 3 en el mapa francés. Descendía aún más, una pendiente suave que serpenteaba hacia la derecha. Caminaron en fila india, Roberto adelante, Elena cerrando la marcha.
Fue entonces a las 3:42 de la tarde, según los metadatos de los archivos recuperados, cuando todas las cámaras registraron por primera vez la presencia de la octava figura. No fue evidente en ese momento. Nadie se dio cuenta mientras sucedía. Solo 11 años después, cuando los investigadores reprodujeron las grabaciones cuadro por cuadro, descubrieron que en las tomas de las GoPros de Sofía y Camila, detrás de Elena, apenas visible en el límite del rango de luz, caminaba algo más. Una silueta alta, delgada, moviéndose con el mismo ritmo que el grupo, manteniendo una distancia constante. En el audio de Diego, apenas audible bajo sus pisadas y respiraciones, había algo más, un octavo patrón respiratorio, ligeramente desincronizado con los otros 7, más profundo, más lento, como si los pulmones que lo producían fueran más grandes que pulmones humanos normales. El túnel 3 se estrechó hasta convertirse en un pasaje que obligaba a caminar agachados, las mochilas rozando el techo de roca irregular. La claustrofobia comenzó a presionar sobre el grupo como una mano invisible alrededor del pecho. Diego mencionó que su oxímetro mostraba niveles ligeramente reducidos de oxígeno, nada peligroso aún, pero notable. Roberto decidió que avanzarían solo 50 metros más antes de regresar. El túnel terminó abruptamente en una cámara pequeña, no más grande que un dormitorio promedio, con una característica que los dejó mudos. En el centro exacto de la cámara, sobre una formación rocosa elevada que parecía un altar natural, descansaban objetos que no tenían explicación geológica. Una mochila de lona militar, estilo años 40 o 50, cubierta de moho blanco, pero estructuralmente intacta. A su lado, una cantimplora de metal oxidada. Y más perturbador, una cámara fotográfica antigua, una Rolleiflex de doble lente, el tipo que usaban los fotógrafos profesionales a mediados del siglo XX. Lucía se acercó con cuidado extremo, como arqueóloga en un sitio sagrado. Iluminó los objetos sin tocarlos inicialmente. La mochila tenía insignias militares francesas parcialmente visibles bajo el moho. Esto perteneció a la expedición francesa de 1952, murmuró. Pero si abandonaron la exploración y se fueron todos, ¿por qué dejaron esto aquí? Roberto examinó la distribución de los objetos. Están colocados muy deliberadamente. No es como si alguien los hubiera dejado caer con prisa. Parecen exhibidos. Mateo filmaba todo con planos cerrados, su cámara capturando cada detalle. Elena permanecía en la entrada de la cámara, negándose a entrar, su rostro pálido incluso bajo la luz amarillenta de las linternas. Diego captó un sonido nuevo en sus auriculares, un crujido mecánico muy débil. Provenía de la cámara Rolleiflex. Imposible. Esas cámaras no tienen componentes electrónicos que puedan hacer ruido por sí solos. Se acercó su micrófono direccional al aparato antiguo. El crujido continuó, rítmico, como el mecanismo de cuerda de un juguete a punto de agotarse. Sofía, siempre la más práctica del grupo, preguntó si deberían llevar los objetos para analizarlos en la superficie. Lucía negó enfáticamente. Esto podría ser un sitio arqueológico importante. Alterar la escena contaminaría cualquier investigación futura oficial. Necesitamos documentar todo exactamente como está y reportarlo a las autoridades cuando salgamos. Tomó fotografías con su teléfono móvil, aunque sabía que sin señal no podría subirlas hasta regresar al pueblo. Mateo sugirió algo que en retrospectiva sonaba como una invocación involuntaria. Abramos la mochila, solo para ver qué hay dentro. Eso no alterará la escena tanto como llevárnosla. Roberto dudó, pero finalmente asintió. Con las manos enguantadas, Lucía abrió cuidadosamente las correas de cuero endurecidas por décadas de humedad. La mochila cedió con un crujido húmedo. Dentro había más objetos cubiertos de moho, un diario encuadernado en cuero
las páginas hinchadas por la humedad pero legibles, un mapa topográfico idéntico al que ellos portaban, una brújula militar cuya aguja giraba erráticamente, incapaz de encontrar el norte, y en el fondo, envuelto en una tela encerada que había preservado su contenido, algo que hizo que todos retrocedieran instintivamente. Era una fotografía en blanco y negro, sorprendentemente bien conservada. Mostraba a 8 hombres vestidos con equipo de exploración de los años 50, posando frente a la entrada de la caverna negra. Todos sonreían con esa confianza ingenua de quien no sabe lo que le espera. Lucía contó: 8 exploradores. Pero los registros históricos mencionan que la expedición francesa consistió en 7 espeleólogos. Dio vuelta la fotografía. En el reverso, escrito con tinta desvanecida pero legible, había una inscripción en francés. Camila, que había estudiado francés en la preparatoria, tradujo con voz temblorosa. Dice: 7 entramos, 8 estamos en la foto. Él no estaba con nosotros arriba. Debajo, una fecha: 18 de junio de 1952, y una frase final que hacía que la temperatura de la cueva pareciera aún más fría: Il nous suit. Él nos sigue. El silencio que siguió fue tan denso que el zumbido subsónico de fondo parecía un estruendo. Mateo intentó romper la tensión con una risa nerviosa. Es una broma elaborada de los franceses. Tenían sentido del humor retorcido, pero su voz carecía de convicción. Diego había dejado de grabar audio. Sus manos temblaban visiblemente. Sofía y Camila se abrazaban, las hermanas unidas por un miedo que no necesitaba palabras. Roberto examinó la fotografía más de cerca con su linterna. Señaló al 8º hombre, el que estaba de pie al extremo derecho del grupo. A diferencia de los otros 7, cuyas facciones eran claramente visibles, su rostro estaba borroso, como si se hubiera movido durante la exposición fotográfica, o como si la película misma se hubiera negado a capturar sus rasgos con claridad. Pero había algo más perturbador: su altura. Era considerablemente más alto que los demás y sus proporciones parecían ligeramente incorrectas. Brazos un poco más largos de lo normal, piernas un poco más delgadas, cabeza un poco más grande. Elena finalmente habló desde la entrada, su voz apenas un susurro. «Tenemos que irnos ahora». Todos se volvieron hacia ella. Su rostro había perdido todo el color, sus labios temblaban, sostenía su libreta negra contra el pecho como un escudo. «Tenemos que irnos ahora». Roberto asintió. «Tiene razón, hemos estado aquí demasiado tiempo. Los niveles de oxígeno están bajando». Guardaron la fotografía de vuelta en la mochila, aunque Lucía tomó fotos detalladas con su teléfono primero. Mateo hizo tomas finales de la cámara altar. Cuando apagó su Sony para conservar batería, todas las linternas parpadearon simultáneamente, un segundo de oscuridad total que pareció durar una eternidad. Cuando la luz regresó, Elena ya no estaba en la entrada. Había retrocedido hacia el túnel 3, gritándoles que se apresuraran. Salieron de la cámara en fila rápida, tropezando con la prisa, las mochilas golpeando las paredes del túnel estrecho. El ascenso de regreso a la cámara principal tomó 15 minutos que se sintieron como horas. Nadie hablaba, solo el sonido de respiraciones agitadas y botas golpeando roca. Cuando emergieron al espacio amplio de la cámara con el lago negro, todos se detuvieron abruptamente. Algo había cambiado. Las estalactitas proyectaban sombras en ángulos que no coincidían con la posición de sus linternas. El lago, que había estado perfectamente inmóvil, ahora tenía ondas concéntricas emanando de su centro, como si algo grande se hubiera sumergido recientemente. Roberto iluminó la superficie del agua buscando explicaciones racionales. Podría ser un desprendimiento de roca desde el techo o una corriente subterránea que acababa de activarse. Pero no había rocas nuevas en el agua y las ondas continuaban formándose.
rítmicas, cada 10 segundos exactamente, demasiado regular para ser un fenómeno natural aleatorio. Diego se colocó los auriculares, cerró los ojos, concentrándose en el paisaje sonoro. El zumbido subsónico había desaparecido. En su lugar había silencio absoluto, un silencio tan denso que era casi tangible, como si la cueva misma hubiera dejado de respirar, esperando. Mateo encendió su cámara, verificó la batería, 62%, suficiente para documentar el regreso. Mientras enfocaba hacia el corredor 1, el túnel por el que debían ascender para salir, su pantalla LCD mostró algo que su ojo no había visto. Una figura, de pie, justo en la entrada del corredor, alta, inmóvil. Mateo bajó la cámara, miró directamente hacia ese punto con sus propios ojos. No había nada. Levantó la cámara nuevamente. La figura seguía allí en la pantalla. Bajó la cámara. Nada. Su corazón comenzó a galopar. «Chicos», susurró, «hay algo raro con mi cámara. Está mostrando cosas que no están ahí». Lucía se acercó, miró la pantalla. Su rostro se endureció. «Eso es un error de sensor. A veces la falta de luz adecuada crea artefactos digitales. Apágala y enciéndela de nuevo». Mateo obedeció. Cuando la cámara se reinició, la figura había desaparecido de la pantalla. Comenzaron el ascenso por el corredor 1, moviéndose más rápido ahora, urgidos por un miedo que ninguno quería admitir en voz alta. Las cuerdas que Roberto había asegurado en el descenso seguían en su lugar, facilitando la subida por las secciones empinadas. Sofía iba adelante, su GoPro de pecho capturando cada paso. Camila la seguía de cerca, luego Lucía, Mateo, Diego, Roberto y Elena cerrando la marcha. Fue Elena quien lo notó primero. Se detuvo abruptamente, giró, iluminó el túnel detrás de ella. «¿Quién más está con nosotros?». Su voz cortó el aire como un cuchillo. Todos se detuvieron, se volvieron. El túnel detrás de Elena estaba vacío, hasta donde alcanzaban sus luces. Roberto contó en voz alta: Sofía, Camila, Lucía, Mateo, Diego, yo, Elena, 7. Estamos los 7. ¿Por qué preguntas? Elena negó con la cabeza, su respiración acelerada creando nubes de vapor cada vez más grandes. Sentí una mano en mi hombro. Alguien me tocó. Camila, siempre la más empática, retrocedió hacia Elena, le tomó el brazo. «Estás cansada, todos lo estamos. La falta de oxígeno y el estrés pueden causar alucinaciones táctiles. Vamos, salgamos de aquí». Continuaron subiendo. A los 200 metros de profundidad, Mateo filmó hacia atrás sin mirar. Un plano de seguimiento automático para capturar la travesía. Solo cuando revisó esa toma 11 años después, los investigadores descubrieron lo que su cámara había registrado. Detrás de todo el grupo, manteniendo una distancia de aproximadamente 3 metros de Elena, subía la octava figura. Ya no era solo una sombra borrosa, era clara, definida, una silueta humanoide de proporciones anómalas, moviéndose con una fluidez perturbadora, como si flotara milímetros sobre el suelo rocoso en lugar de caminar. Sus brazos, demasiado largos, se balanceaban en un ritmo que no coincidía con el movimiento de sus piernas. Y lo más aterrador de todo, en un cuadro específico cuando la cámara de Mateo capturó el ángulo perfecto, se podía ver que donde debería estar su rostro, había solo una superficie lisa y pálida, sin rasgos, como un maniquí inacabado. A los 100 metros de profundidad, donde el túnel se ensanchaba nuevamente, Diego escuchó algo en sus auriculares que lo hizo tropezar. Pasos. 8 pares de pasos. Contó mentalmente mientras caminaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo par era más pesado, golpeaba la roca con más fuerza, ligeramente desfasado del ritmo de los demás.
se detuvo abruptamente, lo que causó que Roberto casi chocara con él desde atrás. Diego se quitó los auriculares con manos temblorosas. «Roberto, ¿cuántos somos?» Roberto frunció el ceño, preocupado por la pregunta. «7, Diego, somos 7. ¿Estás bien?» Diego asintió, pero no se puso los auriculares de nuevo. Los dejó colgando de su cuello, prefiriendo no saber qué más estaban capturando sus micrófonos sensibles. Finalmente, después de 2 horas de ascenso agotador, vieron luz natural filtrándose desde la entrada. Luz gris y débil, porque afuera había anochecido, pero luz del mundo exterior al fin. Emergieron de la caverna negra a las 7:43 de la noche, según los registros de sus teléfonos que recuperaron señal. Habían estado bajo tierra durante 9 horas y 26 minutos. Todos se quedaron parados en el arco de piedra, cubierto de musgo negro, respirando el aire frío de la montaña como náufragos que finalmente tocan tierra firme. La niebla se había espesado aún más, reduciendo la visibilidad a menos de 10 metros. Sus camionetas eran sombras oscuras, apenas visibles entre los árboles. Nadie habló durante el trayecto de regreso a San Miguel de las Cuevas. Mateo conducía con ambas manos aferradas al volante, los nudillos blancos. Lucía miraba por la ventana, su cuaderno de campo cerrado sobre su regazo, sin anotar nada por primera vez en una expedición. Diego había guardado todo su equipo de audio sin revisar las grabaciones, algo impensable en él. Sofía y Camila se sostenían las manos en el asiento trasero, las hermanas unidas en un silencio que comunicaba más que palabras. Cuando llegaron a la posada de Carmela, ya era pasadas las 9 de la noche. La viuda los esperaba en la puerta con una expresión que mezclaba alivio y resignación, como si hubiera sabido que regresarían cambiados. Les sirvió café caliente y pan dulce que nadie tocó. Mateo anunció que subirían el material al canal en una semana, después de editar todo. Necesitaban procesar lo que habían experimentado, darle sentido a las anomalías, encontrar explicaciones racionales. Esa noche, ninguno de los 7 durmió bien. Sofía despertó a las 3 de la madrugada gritando, diciendo que había soñado que contaba a sus compañeros en el sueño y siempre llegaba a 8. Camila la abrazó hasta que se calmó, pero ella también había tenido el mismo sueño. Roberto permaneció despierto toda la noche, sentado en el borde de su cama, limpiando y volviendo a limpiar su equipo de escalada, una tarea obsesiva y sin sentido. Elena escribió en su libreta negra hasta que el amanecer tiñó su ventana de gris. Llenó 60 páginas con el mismo símbolo repetido miles de veces, el mismo símbolo que habían visto grabado en las paredes de la cueva. El domingo 20 de octubre, el grupo se dispersó. Cada uno volvió a su ciudad, a su vida, a sus rutinas, llevando consigo las grabaciones que cambiarían todo. Mateo y Lucía regresaron a la Ciudad de México, Diego a Guadalajara, Sofía y Camila a Monterrey, Roberto a Puebla, Elena a Querétaro. Acordaron una videoconferencia para el viernes siguiente, 25 de octubre, para revisar todo el material y comenzar la edición. Pero esa videoconferencia nunca sucedió. El martes 22 de octubre, Elena Vargas no se presentó a sus clases en la universidad. El miércoles, su casera reportó que no había dormido en su departamento. El jueves, su teléfono móvil estaba apagado o fuera del área de servicio. El viernes, cuando Mateo intentó contactarla, su número ya no existía, dado de baja voluntariamente según la compañía telefónica. Elena había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo su libreta negra y todas sus pertenencias personales. Su familia reportó su desaparición a las autoridades, pero la investigación se cerró 6 meses después sin hallazgos. Elena Vargas, 22 años,
estudiante de antropología, se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Los otros 6 intentaron continuar con el proyecto. Mateo descargó todas las grabaciones de su Sony, más de 8 horas de video en alta definición. Diego transfirió sus archivos de audio. Sofía y Camila sincronizaron las grabaciones de sus GoPros. Roberto digitalizó las fotografías que Lucía había tomado con su teléfono, pero cuando comenzaron a revisar el material, descubrieron anomalías que desafiaban toda lógica. En cada toma, en cada ángulo, en cada segundo de grabación, aparecía la octava figura. A veces al fondo apenas visible, a veces inquietantemente cerca de uno de ellos, a veces mirando directamente a la cámara con esa superficie lisa y sin rostro. Mateo pensó que era un defecto de sensor, que todas las cámaras no podían tener el mismo error simultáneo. Pero las GoPros de Sofía y Camila mostraban lo mismo. Las fotografías de Lucía mostraban lo mismo. Los archivos de audio de Diego capturaban el octavo patrón respiratorio, los octavos pasos, incluso momentos donde parecía haber una octava voz, tan baja en frecuencia que era casi subliminal, murmurando palabras en un idioma que nadie podía identificar. Lucía, siempre la científica, intentó encontrar explicaciones. Para Idolia, la tendencia humana a ver patrones y rostros donde no los hay. Artefactos de compresión digital, contaminación cruzada entre archivos. Pero cada explicación se derrumbaba ante la evidencia. Los metadatos de los archivos estaban intactos, sin signos de manipulación. Los archivos originales en las tarjetas de memoria mostraban lo mismo que las copias. No había edición, no había trucaje, no había explicación técnica que pudiera justificar la presencia consistente de esa octava figura en miles de archivos independientes. Mateo tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Eliminó todo. Formateó las tarjetas de memoria. Borró los archivos de sus discos duros. Destruyó físicamente las cámaras GoPros. Quemó el cuaderno de campo de Lucía. Rompió la grabadora de Diego. Les dijo a todos que era por su salud mental, que obsesionarse con explicar lo inexplicable solo los volvería locos, que era mejor olvidar, seguir adelante, jamás mencionar la caverna negra de nuevo. Pero Mateo había cometido un error. En su prisa por borrar la evidencia, había olvidado que todas las cámaras modernas tienen respaldo automático en la nube. Su Sony Alpha 7 había estado sincronizándose con su cuenta de Google Fotos cada vez que tenía conexión Wi-Fi. Las GoPros de Sofía y Camila tenían suscripción activa a GoPro Cloud. Los archivos de audio de Diego se habían respaldado automáticamente en Dropbox. Y Lucía había configurado su teléfono para sincronizar todas las fotos con iCloud. Miles de archivos, subidos fragmentadamente durante los días posteriores a la expedición, permanecían dormidos en servidores corporativos, esperando ser descubiertos. Los 6 acordaron no hablar nunca más del tema. Borraron sus redes sociales. Cerraron el canal de YouTube. Se distanciaron gradualmente, cada uno tratando de reconstruir una vida normal lejos de los demás y de los recuerdos de esa cueva. Los años pasaron. Mateo abandonó la comunicación audiovisual y se convirtió en contador. Lucía dejó la geología y abrió una cafetería. Diego vendió todo su equipo de audio y trabajó en una oficina corporativa. Sofía y Camila se mudaron a España, poniendo un océano de distancia entre ellas y México. Roberto dejó la espeleología completamente. Desarrolló claustrofobia severa que le impedía entrar incluso a elevadores. Los 6 vivían vidas separadas, funcionales en apariencia, perseguidos en privado por pesadillas recurrentes donde contaban y siempre llegaban a 8. Elena Vargas permaneció desaparecida.
Su caso se volvió uno más en las estadísticas de personas perdidas en México. Un archivo frío en un gabinete polvoriento. 11 años pasaron, 11 años de silencio. Hasta que en agosto de 2024, un empleado de mantenimiento de servidores de Google, realizando limpieza rutinaria de cuentas inactivas, encontró algo extraño. Una cuenta de Google Fotos vinculada a un correo electrónico dado de baja hacía años, conteniendo miles de archivos de video subidos en octubre de 2013. Los archivos estaban marcados con etiquetas automáticas extrañas generadas por el sistema de reconocimiento de imágenes de Google. 8 personas. Caverna. Sombra no identificada. Anomalía facial. El empleado, curioso, abrió algunos archivos. Lo que vio lo perturbó lo suficiente para reportarlo al departamento legal de Google, quien después de revisarlo, lo entregó a las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación sobre los archivos de la Caverna Negra en septiembre de 2024. Los investigadores contactaron a los 6 sobrevivientes. Mateo recibió la llamada un lunes mientras estaba en su oficina, revisando hojas de cálculo. El detective al otro lado de la línea le informó que habían encontrado videos de su expedición de 2013 y necesitaban su testimonio. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pensó que había borrado todo. Pensó que había enterrado ese capítulo para siempre. El detective le hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. «Señor Sandoval, ¿puede explicar quién es la 8ª persona que aparece en todas sus grabaciones? Porque hemos analizado los archivos con expertos forenses en video y puedo asegurarle que esa figura no es un error de cámara. Es algo físico, algo que estaba allí con ustedes». Lucía recibió la misma llamada. Lloró durante 1 hora después de colgar. Diego tuvo un ataque de pánico que lo llevó a urgencias. Sofía y Camila, en Barcelona, consideraron no regresar nunca a México. Roberto cerró su cafetería por 3 días, incapaz de funcionar. Todos fueron citados a declarar. Todos contaron la misma historia, de manera independiente, sin coordinación previa. Los detalles coincidían, los tiempos coincidían, las emociones coincidían. Ninguno de ellos había visto a una 8ª persona durante la expedición. Ninguno había sentido, olido, escuchado o percibido conscientemente una presencia adicional mientras estaban en la cueva. Pero las grabaciones no mentían. Los metadatos no mentían. La 8ª figura estaba allí, en cada archivo, tan real como ellos mismos. La investigación forense reveló detalles aún más perturbadores. Expertos en análisis de video del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmaron que la 8ª figura no era un artefacto digital, ni tampoco manipulación posterior. Los archivos originales en los servidores en la nube tenían firmas criptográficas intactas, imposibles de falsificar sin dejar rastro. La figura mostraba características físicas consistentes a través de múltiples cámaras independientes, ángulos y tiempos, lo que descartaba pareidolia o ilusiones ópticas. Más inquietante aún, análisis espectrográfico del audio de Diego reveló que la 8ª voz estaba pronunciando palabras. Especialistas en lingüística trabajaron durante 3 meses para descifrar el idioma. Finalmente, un profesor emérito de lenguas muertas de la UNAM identificó fragmentos. Era náhuatl arcaico, una variante no hablada desde el siglo XIV, mezclada con algo más antiguo, algo preazteca que no estaba catalogado en ningún registro académico. Las palabras repetían una frase: 7 entraron, 8 somos ahora, 1 se queda, 7 entran, 8 somos, 1 se queda. En noviembre de 2024, una expedición oficial coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acompañada por espeleólogos profesionales,
descendió a la caverna negra. Llevaban equipo de última generación, cámaras térmicas, detectores de movimiento, sensores sísmicos. Encontraron la cámara principal, encontraron el lago negro, encontraron el túnel 3, encontraron la pequeña cámara con la formación rocosa que parecía un altar. La mochila francesa seguía allí, la cantimplora seguía allí, la cámara Rolleiflex seguía allí y la fotografía seguía allí, preservada en su tela encerada, mostrando a 8 exploradores franceses donde solo debían haber 7. Pero encontraron algo más. Sobre el altar, junto a los objetos franceses, había algo nuevo. Una libreta negra, marca Moleskine, parcialmente cubierta de musgo blanco. Las primeras 60 páginas contenían dibujos y símbolos. Las últimas 20 páginas contenían una entrada de diario, escrita con caligrafía temblorosa, pero legible. Estaba fechada 23 de octubre de 2013. La entrada decía: «Mi nombre es Elena Vargas. Si alguien encuentra esto, necesitan saber la verdad. No desaparecimos. Elegimos quedarnos. Cuando entramos a la cueva, algo nos vio. Algo antiguo, algo que ha estado esperando. Los franceses lo sabían, por eso abandonaron su expedición. Por eso uno de ellos se quedó, porque así funciona. 7 entran, 8 salen, pero uno nunca fue humano. Y uno nunca sale realmente. Se queda, se convierte en el octavo para el siguiente grupo. Es un ciclo. Yo lo entendí cuando vi los símbolos en las paredes. Son advertencias y son invitaciones. Advertencias para los que pueden irse. Invitaciones para los que deben quedarse. Yo vi mi nombre en esos símbolos, escrito en un lenguaje que no debería poder leer, pero comprendo perfectamente. Los otros 6 se fueron. Yo me quedé. No tuve elección. Cuando salimos, el octavo me tocó el hombro. Sentí dedos fríos traspasar mi ropa, mi piel, marcarme desde adentro, y supe que era mi turno. Ahora espero. Espero al siguiente grupo de 7, para ser su octavo, para seguirlos, para elegir al siguiente. El ciclo no se puede romper, solo se puede transferir. La entrada terminaba ahí, pero había una postdata, escrita con letra aún más temblorosa, casi ilegible. Si estás leyendo esto, cuenta cuántos son. Si son 7, mira bien, porque ya son 8, y uno de ustedes no saldrá. La expedición oficial evacuó la cueva inmediatamente después de encontrar la libreta. Sellaron la entrada con concreto reforzado y rejas de acero. Colocaron señales de peligro. Declararon el área como zona restringida. Pero 3 meses después, en febrero de 2025, las rejas fueron encontradas abiertas. Alguien había cortado el acero. Alguien había entrado. Las cámaras de seguridad instaladas en el perímetro mostraron a un grupo de 7 jóvenes bloggers de aventuras acampando cerca de la entrada una noche antes. Por la mañana, las cámaras registraron a 8 personas entrando a la cueva. Hasta hoy, ninguno de esos 8 ha salido. El caso de la Caverna Negra permanece oficialmente abierto. Los archivos de video están clasificados como evidencia forense y no han sido publicados al público. Los 6 sobrevivientes originales viven bajo identidades protegidas. Mateo Sandoval desarrolló agorafobia severa y no sale de su casa. Lucía Morales ve a un terapeuta 3 veces por semana. Diego Ramírez está medicado permanentemente para ansiedad. Sofía y Camila Delgado se niegan a estar en la misma habitación con más de 6 personas. Roberto Fuentes duerme con las luces encendidas. Todos ellos, independientemente, reportan el mismo sueño recurrente. Están de vuelta en la cueva. Cuentan a sus compañeros. Llegan a 7. Se sienten aliviados. Entonces alguien detrás de ellos dice en voz baja, en náhuatl arcaico, pero ellos comprenden perfectamente. Ahora cuenta de nuevo.
Y cuando cuentan de nuevo, siempre llegan a 8. Elena Vargas nunca fue encontrada. Oficialmente sigue desaparecida, pero en la Caverna Negra, sobre ese altar de roca donde los franceses dejaron sus pertenencias en 1952, donde Elena dejó su libreta en 2013, ahora hay un nuevo objeto. Una mochila moderna de nylon, dentro un teléfono móvil sin batería y una nota escrita en inglés, fechada marzo de 2025. 7 de nosotros entramos. 8 estábamos en las fotos. Ella nos seguía. Ahora entiendo. Mi turno de esperar, firmado con un nombre desconocido, y el ciclo continúa. 7 jóvenes exploraron una cueva. Las cámaras muestran a 8. Ahora ya sabes por qué. Y ahora que lo sabes, la siguiente pregunta es inevitable. Cuando salgas de tu casa mañana con tus 6 amigos, ¿estás seguro de que solo serán 7? ¿O las cámaras de seguridad, las fotografías casuales, los videos aleatorios mostrarán algo diferente? Algo que camina detrás de ustedes, algo que cuenta como parte del grupo, algo que espera su turno de elegir. Porque según los registros, 32 personas han entrado a la Caverna Negra desde 1952. 27 han salido, 5 permanecen dentro, esperando. Y si crees que cerrar la entrada con concreto y acero es suficiente, recuerda que las rejas fueron abiertas desde adentro. Algo sale de esa cueva, algo que parece humano en la distancia, algo que te sigue, y solo te das cuenta cuando es demasiado tarde. Cuando cuentas y llegas a 8, si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros investigarla, compártela. Activa las notificaciones de Ecos del Silencio, porque las autoridades mexicanas siguen encontrando evidencia nueva cada mes. Y si algún día descubrimos qué es realmente el octavo, qué lo convierte en lo que es, y si hay alguna forma de romper el ciclo en lugar de solo transferirlo, lo compartiremos aquí primero. Pero hasta entonces recuerda, 7 entraron, 8 están en las grabaciones, y nadie puede explicar quién era el octavo, nadie excepto los que se quedaron, los que ahora esperan, los que ahora son el octavo para el siguiente grupo de 7. Gracias por escuchar este episodio de Ecos del Silencio. Somos tu conexión con los misterios que el silencio esconde. Y a veces, el silencio esconde cosas que deberían permanecer escondidas. Pero ya es tarde para eso. Porque si escuchaste esta historia completa, si llegaste hasta aquí, ya ha sido contado. Y el octavo sabe que existes.